¿no? a las lectoras y lectores porque las asocian exactamente con eso, con una fórmula. Y creo que hay un montón de autoras y autores que han sido desterrados por causa de género. No sé deciros como Simenón, por ejemplo, en cuanto a la novela negra y policíaca, como Stephen King por la novela de terror. Pero no sé, yo no creo que nadie pudiera decir hoy que Drácula es una novela de vampiros tipo Crepúsculo y todas las demás, las imitaciones que ha habido, ¿no? Me parece a mí que el hecho de que las mujeres empezasen a utilizar este tipo de novela utópica que se desarrolló mucho a causa como transmisión de ideas, ¿no? A causa del socialismo, de la eugenesia también, creo que ellas fueron inteligentes y utilizaron la fantasía como vehículo de transmisión para reivindicar, porque de alguna manera entraba mejor. Y Lola, hace un momento hablabas de los ensayos y decías que cosas que se dicen en ciencia ficción ya se estaban diciendo antes en ensayo. Yo creo que muchas de estas novelas feministas de finales del 19 son ensayo novelado en realidad. Es una forma que tenían ellas pues, como para que entrase mejor, para no asustar con esas ideas tan revolucionarias. Y ideas esas, como lo ha mencionado también antes Guillermo, creo la ecología, ¿no? El cuidado por el medio ambiente estaba muy presente ya desde finales del siglo XIX en obras como Herland, como Nueva Amazonia y todas las que van en esa línea, como la vestimenta, lo que implica como limitación la forma de vestir que se impone a unas personas u otras. Y muy principalmente ese aspecto ético-moral de siempre la abolición del sistema de clases como paso previo para que una igualdad entre sexos, géneros o como los queramos llamar pueda producirse. La idea de que ellas no utilizaban la palabra feminista, pero esa es la idea, que no se puede ser feminista si no se está en contra del sistema de clases, igual que no se puede ser feminista si se es racista o xenófobo, en fin. Habéis mencionado mucho la importancia de que las editoriales publiquen obras de ciencia ficción en sus catálogos, en editoriales generalistas, para ayudar a acercar estas autoras y autores y estas obras al público como obras literarias generalistas. Yo lamento mucho que se tenga que insistir en el punto de que una obra tiene valor literario pese a ser de un cierto género. Creo que debería de ser algo casi estético, ¿no? Yo entiendo que hay personas que les llega más una fórmula que otra y que hay fórmulas que pueden atraerte más, como a mí, por ejemplo, desde fuera me puede atraer más la novela negra que la novela fantástica, pero creo que se debe también mucho a la producción en cadena de la literatura, la narrativa, vamos a decir, y con esta superproducción editorial también que hay. Y yo quisiera que esta autora fuese considerada una novelista o una literata, punto. Y recuerdo las palabras que decía Shirley Jackson, una escritora estadounidense, que ella misma, a mí sus obras me parecen profundamente feministas. Ella no le gustaba esa palabra, no le gustaba nada que la llamasen feminista, pero decía una cosa, decía: yo no quiero ser una mujer escritora, quiero ser una escritora. Le molestaba igualmente que le pusieran esa coletilla porque pudiera ser que tuviese una importancia. Además ella también, en relación con lo que decía Guillermo, ella también escribía mientras criaba a sus múltiples hijos, que eran muchos, 3 o 4 creo. En fin, creo que voy a terminar ya.
Estoy muy contenta de haber descubierto, de haber leído a esta autora. Lamento mucho no poder editarla, porque creo que ya está, no sé si me quedará algo, pero lo haría. Me gustaría mucho traducirla, disfrutaría mucho. Era su obra infantil y juvenil, por traducir prácticamente todo. ¿Sí? Pues, es para preguntar. Y muchas gracias por escucharme y por estar aquí. Bueno, ya vamos a acabar. Yo me toca autopresentarme, cosa que es horrible, pero bueno. Os cuento y os haré una propuesta mía que también está pensada un poco para relegarnos a todos, ¿no? Y que luego participéis, ¿no? Llevamos solo 1 hora. ¿Lo podéis resistir? Sí. Bien. Yo soy editora y soy editora sobre todo de no ficción, ¿sí? De ensayo, ¿no? Pero también he editado ficción y soy además profesora de literatura universitaria, investigadora. Y yo me especialicé en teoría de la literatura y literatura comparada, soy especialista en literatura oriental, ¿sí? Y dentro de la literatura, como investigación y reflexión, bueno, yo me especialicé en psicología de la lectura, ¿sí? Y fenomenología de la lectura, que es entender cómo reciben las personas los libros y por qué los reciben de determinadas maneras y no otras, ¿no? Y también, pues, por qué los escritores escriben de determinadas maneras y otras, y no otras, y cómo funciona el papel de la intención y de la reflexión en el escritor de cara a luego lo que es el elemento imaginativo, ¿no? Y tuve la suerte de estudiar en Berkeley, que es un sitio que está conectado a Úrsula porque es la ciudad en donde nació. Y además es una ciudad, bueno, era un pueblo cuando ella nació, que está muy vinculada a muchos de los valores de su obra, porque es la gran ciudad del pensamiento alternativo en Estados Unidos, de las drogas, de la libertad sexual y de muchos de los temas de exploración del alma y de los límites de lo político en Estados Unidos. Es una ciudad de referencia y un paisaje también de referencia. Ella, en la época en que nació en Berkeley, pues no estaban todavía ahí todos los picnics y tal, porque ni siquiera estaba conectado con el puente, el pueblo de Berkeley con la ciudad de San Francisco, ¿no? Pero ella habla precisamente de los paisajes, ¿no? De cómo en una zona donde la naturaleza es inmensa. Esto es algo que vais a ver en sus novelas, las maravillosas y grandes descripciones panorámicas de paisajes, de ciudades, ¿no? Y hay una visión pues muy paisajística en ella, muy particular, ¿no? En el tipo de descripciones, con una naturaleza pues con, en parte, muchas nieblas y brumas que son muy típicas de ese paisaje que la vio crecer, ¿no? Es su paisaje de infancia. Y ella acabó en Oregón, ¿no? Que yo creo que fue porque ella dice que sus ancestros eran de Oregón y ella tiene varios libros con títulos en referencia al retorno al hogar, volver a casa, volver hacia atrás, volver hacia el pasado, ¿no? Y Úrsula insistía siempre en que a ella no le gustaba que se hable de la obra en relación a la biografía y en relación a los acontecimientos personales, aunque tú has nombrado cosas, Guillermo, como el elemento maternal. Es verdad que, por ejemplo, en Terramar, algunas de las islas están nombradas del mapa del mundo de Terramar, que ella se imagina, están nombradas en relación a sus hijos, son los nombres de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el lenguaje creando mundos, ¿no? Ella estaba pariendo mundos con palabras, ¿no? Y además pariéndolo en el mundo con su propia familia. Entonces, pero ella decía que no había que ser biográfico, ¿no? En el análisis. Pero yo voy a intentar hablar de qué es lo que hace tan personal a Úrsula, ¿no? Y tan íntima y especial a Úrsula y única, a pesar de que no podamos hablar de su biografía como base de la interpretación, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fascinante de Úrsula es que ella, y os voy a acabar dando una conexión muy particular de lo que la hace tan personal, y esa conexión acaba en Asia, ¿no? Que es una de mis especialidades literarias, ¿no? Y es su conexión con el taoísmo. Ella se afirmaba una gran seguidora del taoísmo, ¿no? Uno de los grandes ejemplos de pensamiento alternativo, una cosa que en Berkeley se vive mucho, ¿no? Es un pueblecito con muchas librerías alrededor del campus de la universidad, muchas de ellas dedicadas a temas esotéricos, ¿no? Y meditación y cosas de estas. Y bueno, una de las cosas que tiene
característico Úrsula, que la hace tan personal y tan especial como escritora de ciencia ficción, yo creo, es que ella se dedicó a devolver la ciencia ficción a sus orígenes mitopoéticos, y yo creo que en esto tú vas a estar un poco de acuerdo, Lola, conmigo. Es una escritora de ciencia ficción donde la fantasía, lo fantástico, está muy vivo, no solamente o no tanto únicamente lo tecnológico. Tú has dicho que no era esencial para la ciencia ficción ni la ciencia y la tecnología. Úrsula es una prueba de que es así. Sus novelas de ciencia ficción, como La mano izquierda de la oscuridad, son casi novelas de aventuras de lo maravilloso, de lo fantástico, ¿no? Con un punto a veces incluso medievalista, ¿no? Con descripciones de la fanfarria, por ejemplo, de una procesión alrededor de un rey, ¿no? En medio de una novela de ciencia ficción, ¿no? Entonces el mix de Úrsula cuando ataca la ciencia ficción es muy particular y recupera y se vuelve hacia el mito, ¿no? El mito para ella no era lo mismo que las leyendas urbanas o que los mitos pop, digamos, ¿no? Ella dice, bueno, un mito pop pues sería el del científico loco, ¿no? O el de la rubia raptada por King Kong, ¿no? Y violada por una bestia en la ciudad, ¿no? Y ella dice, no, el mito antiguo tiene una propiedad que es mucho más interesante, que es lo que a ella le gustaba y le fascinaba, y es que el mito te devuelve la mirada, se gira hacia ti y te mira a los ojos, dice ella, y te invita a cambiar de vida, y esto conecta con el elemento político. De manera que cuando ella crea estas novelas de ciencia ficción, en lugar de cogerse a elementos muy presentistas o muy futuristas, tiene una tendencia como arcaizante de irse hacia atrás a esos elementos universales, a los arquetipos, al inconsciente colectivo y a estructuras muy profundas de reconocimiento de lo que podría ser la realidad. Y eso es una de las cosas que hace que te enganche tanto y que de pronto te saltes ese elemento que podría generar ese rechazo de la supuesta ciencia ficción o el supuesto futurismo. De pronto te encuentras absolutamente abducido por el elemento de fantasía que ella tiene, y por esa capacidad de llevarte a lo recóndito y a lo profundo de la naturaleza humana tratando temas universales. Ella decía, y muchas de estas ideas están recogidas en varios libros de ensayo de pensamiento literario, uno de ellos es este que se ha llamado en español Contar es escuchar, y este título ha capturado la imaginación de mucha gente hoy en España, pero otros títulos de esos libros de ensayo son The Wave in the Mind, La hora en la mente, The Language of the Night, el lenguaje de la noche, o No Time to Spare, que es el libro que recogía las entradas de su blog. No nos queda tiempo, y lo publicó realmente muy cerca de la fecha de su muerte. Y en todos estos textos ella escribió bastante ensayo literario y pensamiento literario, escribe prólogos, también deja que grandes escritores jóvenes de ciencia ficción la prologuen, estuvo muy en contacto con gente que venía muy después de ella y los llamó a su casa y dejó que prologaran sus grandes obras, lo cual es fascinante, y habla de lo hospitalaria y de lo de generosa que era intelectualmente. Entonces, estos ensayos ella desarrolla distintas ideas relacionadas con cuál era la fábrica de su escritura, ¿no? Alrededor del mito. Y ella dice que el mito, además de obligarte o llamarte a cambiar de vida, lo hace de una manera o con una técnica muy especial. Y esa técnica se basa en conectar extremos radicales de las cosas. Ella dice que, por ejemplo, el mito te ayuda a conectar lo sensual con el intelecto o lo racional con lo irracional. Ella insiste que el trabajo principal de un escritor debería ser buscar en lo irracional de sí mismo para explicarlo y usarlo de una manera racional. Y esa manera racional de utilizarlo sería crear una ficción que es no del todo racional y necesariamente, ella dice, simbólica, metafórica o poética. Ella dice, si yo pudiera contarlo de una manera distinta a las metáforas, lo hubiera hecho. Si lo estoy contando así, es decir, con un lenguaje que combina extremos radicales de las cosas, extremos radicales de la realidad, lo hago por algo, ¿no? Entonces esta voluntad de usar el papel del escritor que busca en lo irracional, lo que hace es conseguir que de pronto la verdad se convierta, en lugar de un elemento lógico, en un elemento basado en la fantasía. Y ella dice que contar que la verdad es una cosa de fantasía, que ella nos cuenta verdades que han sido realidades imaginadas,
que la verdad es algo que uno imagina que existe, ¿sí? Esa es su noción de la verdad, la noción de la verdad de Ursula Le Guin. Y, por tanto, contar la verdad y contar la realidad para ella tiene que ver de una manera esencial con fabular. Y ella afirma que necesariamente hay que contar mentiras y fabular para poder contar la verdad, ¿no? Ella dice que los hechos, y el problema de la realidad es que dice que los hechos son como perlas, son como el espejo de Blancanieves, que igual puede reflejar la belleza máxima que la fealdad máxima. Por lo tanto, los hechos en sí mismos no son nada sin ese elemento de parábola, de metáfora, de racionalidad en la irracionalidad, ¿no? De paradoja que permite solamente el texto literario, ¿no? Ella dice, hay una frase muy buena de ella que dice: desconfía de todo lo que te estoy diciendo la verdad. Ese es el modo de pensar de Úrsula, ¿no? Mentir y afirmar la verdad a la vez, ¿no? Y entonces, como ella dice, solo puedo contar las cosas a través de formas paradójicas, a través de los símbolos, ¿no? Cuando me meto en el mundo de la ciencia ficción, dice ella, además me enfrento a un problema muy particular. Y ella dice, y es que cuando tú creas ciencia ficción, a diferencia de cuando tú escribes novela histórica o una novela verosímil desde los géneros realistas, como no hay un primer mundo de referencia, sino que trabajas desde un mundo secundario que nadie conoce aparte de ti, porque nadie lo ha visto aparte de ti, nadie lo ha leído antes de que tú lo crearas. Ella dice, como estás trabajando con un género, con un mundo, con mundos que son secundarios, dice, lo que va a ser crucial es el estilo. Sin el estilo no hay una posibilidad de entrar en un mundo que no has visto antes. Y dentro del estilo está el elemento del lenguaje que tú señalabas, Susana, de crear con el lenguaje, crear con las palabras un estilo único, ¿no? Este elemento del estilo hace que ella se ocupe de decir con palabras todo aquello que no puede ser dicho con palabras. Esta es una afirmación de Úrsula. El escritor se ocupa de todo lo que no puede ser dicho con palabras y trata de plasmarlo con algunas palabras. Dos buenos ejemplos de esto y de cómo el lenguaje es un gran creador en ella es, por ejemplo, el propio título de la saga de Terramar, ¿sí? Earth-Sea en inglés, que es un puro oxímoron. Mar-tierra, bueno, en español está muy bien traducido, sí, Terramar. Pero, por ejemplo, en la mano izquierda de la oscuridad, en cuanto al tema del género, todos los personajes son llamados con el he, pero ella afirma en la novela que es un he genérico que hace referencia concretamente a lo que ella llama un man-woman, un hombre-mujer. Pero claro, no es lo mismo dicho en español que en inglés, ¿no? Este tipo de formaciones lingüísticas son muy de Úrsula, casi son intraducibles porque yo creo que Terramar sí que quizá traduce muy bien esta unión, pero la palabra man-woman es muy difícil de sentir así de unificada en español, ¿no? Y luego, por ejemplo, lo hace también con la invención de lenguajes, idiomas propios. Ella se inventó un idioma, con los nombres de los personajes se inventan nombres en idiomas que no conoces, pero que generan una semiosis, es decir, tú tienes una relativa intuición de qué significa eso, aunque no conozcas el idioma del país que está visitando el personaje, ¿no? Este efecto de ser capaces de captar un significado sin que las palabras tengan sentido se produce en gran parte a través de elementos así tan pequeñitos, tan puntuales, ¿no? Como los propios nombres de los personajes, los nombres de fenómenos que solo existen en este mundo, como el Kemmering. El Kemmering sería, bueno, el apareamiento que tienen los seres de género no marcado en el mundo de la mano izquierda de la oscuridad, y a través de este apareamiento, en un momento dado, durante el proceso, digamos, de celo sexual, se polariza la sexualidad de cada uno de los individuos en apareamiento, y uno a lo mejor se gira mujer y otro a lo mejor se gira hombre, o de otras maneras, pero en ese momento se convierten temporalmente en hombre o mujer y luego vuelven a su estado genérico, que es este he del man-woman, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de los juegos de magia maravillosos que hace Úrsula y que son tan fascinantes y que atrapan tanto al lector en la lectura de estas novelas, ¿no?
Entonces nos hundimos en este mundo que nos va arrastrando hacia estos lenguajes, maneras de sentir, de percibir la realidad, que reúnen lo contradictorio, lo imposible, lo más allá de lo conocido, lo más allá de lo imaginado, lo más allá de lo político incluso también. Ella, por ejemplo, respecto al género, insistió en que quería imaginar una sociedad sin género, cargarse el género. No dice que fuera tanto por una lucha feminista como que quería ver qué quedaba de las sociedades si eliminabas el género como factor de poder. Y el poder va a ser la gran reflexión de fondo, no tanto a lo mejor solamente el género, ¿no? El poder político, ¿no? Que una de sus articulaciones es a través de la sexualidad, pero hay muchas otras, ¿no? Como la lucha de clases, otras articulaciones. Y, bueno, ¿de dónde le viene, ¿no?, esta obsesión por reunir lo paradójico, ¿no? Pues le viene en gran parte de su lectura del Tao Te Ching. En la búsqueda de su estilo, Úrsula, y con esto voy a acabar, Úrsula leyó muy pronto el Tao Te Ching, el Lao Tse, y en el año 1997, esto es algo que la gente conoce muy poco, hizo una traducción al inglés, su propia traducción del Tao Te Ching, que es una interpretación de nueva creación, muy poética, muy bella, de esta gran obra, este clásico de la literatura oriental, ¿no?, y del pensamiento filosófico. Y en esta traducción ella lo que intentaba, o aprendió del gran maestro Lao Tse, es extraer la lección del sabio misterioso, aprender a contar las cosas de maneras elusivas, hablando con un lenguaje modesto. Ella insiste en que el lenguaje tiene que seguir siendo humilde, aunque sea muy lujurioso y muy rico en descripciones, porque creía que lo importante es aprender el misterio de las cosas, ¿no? ¿Y por qué dice ella que es tan importante aprender el misterio? Pues dice que es importante, y esto lo dice ella pensando en el lector, porque ella dice que cuando uno lee, lo que acepta es que lee literatura, le están contando mentiras, pero durante un rato uno se las cree como si fueran verdades. Por lo tanto, ella dice que un lector, su condición principal a la hora de leer es aceptar que va a entender las cosas sin conocer una verdad absoluta. Va a llegar a una comprensión de la verdad por un territorio que no es el de los hechos, y que por tanto esta comprensión de la verdad en realidad es un escuchar la voz profunda de la literatura, la voz mistérica de la literatura, y sobre todo oír con los sentidos, dice ella, y no con el intelecto. Cuando leemos, no leemos un texto de literatura igual que si leyéramos un tratado filosófico. Leemos desde ella dice, habla de la vibración del lenguaje, ¿no? El lenguaje nos hace vibrar, nos hace sentir e inteligir intuitivamente cuál es lo verdadero del mensaje que nos cuenta el escritor. Y ella pone una gran responsabilidad en los lectores cuando leen, que han de leer así. Dice que no deben jamás dejarse contaminar por aquellos que tratan de explotar el territorio del mito. Ella dice que el territorio del mito es un territorio compartido por todos, universal, lo tienen los escritores.